Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a hablar de algo muy bonito. A mí la Navidad me llena de alegría, me llena de gozo. Y que me hayan invitado en esta ocasión me llena de más gozo. Bueno, vamos a hablar. Cuando tenemos un evento especial fuera de lo ordinario, hacemos un sinnúmero de preparativos, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, cuando vamos a empezar desde lo menos a lo más, ¿no? Cuando vamos a pedir trabajo, ¿qué hacemos? El que no se baña ese día, ¿verdad? Se peina, se echa gel, ¿verdad? El que anda mugroso lava su ropa y hasta la plancha, ¿verdad? Nos perfumamos. Si por ejemplo es sobre un determinado puesto que requiere ciertos conocimientos, hasta le damos una estudiada, ¿verdad, hermanos? Bueno, cuando nos mudamos de casa, por ejemplo, a una casa nueva, yo he visto múltiples ventas de garage, ¿sí, verdad? Esto no me sirve, esto ya no me cabe, aquello ya no me gusta y lo saco, lo regalo, lo vendo, etcétera. Entonces, suele suceder. Hay gente que dice, casa nueva, todo nuevo. Y hace unos años recuerdo tristemente de una hermana en la fe que compró su departamento nuevo y dijo así, casa nueva, todo nuevo. Y entonces metió un crédito pues muy grande para comprar todos, pero todos, hasta las cucharas nuevas, hermanos. ¿Y qué creen? Vino el terremoto del 2017 y sí, se cayó su departamento. Y se quedó sin departamento, sin menaje de la casa y con una enorme deuda. ¿Sí? Fíjense, pero son preparativos que hacemos. Cuando vamos a contraer nupcias, hermanos, ahí ya nos vamos a otro nivel, ¿verdad? Que el vestido, que el traje, que la comida, los pajes. Ay, no, hermanos, es tremendo. Hace unos meses se casó una sobrina de parte de mi esposo y que el departamento, que los muebles, es algo tremendo. Yo creo que por eso ahora los jóvenes no le entran muy bien al matrimonio, ¿verdad? Porque saben que es difícil. Un cumpleaños, híjole, hay gente que cómo le gusta celebrarse a sí mismo, ¿verdad? Ya tienen que el borrego, que esto, que aquello. Nos decía una hermana hace unos días, no, mi hijo me dice, y si no llegas a vivir ese día, pues no se preocupen, dice la hermana. Porque ya está su vestido, ya tiene la hermana. Dice, no se preocupen, hacen el arroz, se comen todo a mi salud, dice la hermana, ¿no? Y así hay muchos, ¿verdad? Ahora vamos a lo más, un nacimiento, hermanos. Cuando va a llegar un bebé a nuestra familia, ¿qué se hace? Muchas cosas. La cuna, el cuarto se pinta, la ropa, pañales, un montón de cosas, ¿verdad? Hoy en la actualidad el famoso, no antes del baby shower, la revelación de sexo, hermanos, ¿no? Se hace una fiestezota y ya, que unos van de rosa, los que crean que es niña, y los que crean que es niño van de azul, etcétera, y se hace una fiestezota. Después el baby shower, y a veces no es uno, son 2, 3, 4, 5 baby showers, ¿verdad? Y qué bueno, es muy bueno. Bueno, ahora hablaremos de los preparativos de un nacimiento muy especial, hermanos, y es el de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento se comenzó a preparar desde la eternidad, ¿sí? Desde antes de que todo fuese hecho, desde la eternidad. Y escribió San Pablo a los Colosenses en su capítulo 1, versículo 16, porque por él fueron creadas
todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. O sea que antes de que existieran todas las cosas que ahora podemos ver y disfrutar, ya se había planeado y preparado cuidadosamente su venida y su nacimiento. Recordemos, hermanos, que Dios tiene 3 personalidades. ¿Cuáles son? El Padre. Muy bien, pero ellos son un solo Dios, ¿verdad? Una sola persona. Bueno, esas 3 personalidades existían antes de la fundación del mundo. Y dice, todo fue creado por Él porque es Dios. Y para Él, para su gloria, para cuando Él viniera a este mundo, la naturaleza le rindiera gloria. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos conscientes de eso? Bueno, vamos a ver la primera enseñanza. La dulce y anunciada espera. Y al crear Dios al hombre en Génesis 3:15, se nos da a la humanidad la promesa de su nacimiento. ¿Sí saben cuál es la primera promesa, hermanos? Génesis 3:15. ¿Cuál? A ver. Exactamente, acá está bien. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de la salvación, hermanos, por los que no saben. Ahí es la promesa de un Salvador. Y desde ahí es la promesa de que Jesús iba a venir a este mundo para salvar a los hombres que en ese momento ya se habían perdido y nada más eran 2 hermanos, el hombre y la mujer, y ya había condenación, ¿verdad? Eso fue hace 4,000 años antes de que nuestro bendito Salvador viniera al mundo y antes de que sucediera su nacimiento. Y no solamente en Génesis, sino en todo el Antiguo Testamento, en diversos pasajes se habla de que el Mesías prometido, el Salvador del mundo, nuestro bendito Redentor, nacería. Nuestro Dios en sus preparativos nos da destellos, nos da señales, y uno de ellos fue el profeta Miqueas, que profetizó, que vivió entre los años 739 al 696 antes de que naciera el Señor. Fíjense si no es Dios, si no era Dios, que su nacimiento se profetizó ya específicamente hablando del Mesías en boca del profeta Miqueas. Y Miqueas escribió en su capítulo 5, versículo 2, acerca de el lugar donde nacería. Ay, perdón, permítame. Es que me moví, perdón, y se me cayeron mis hojas. Más dice en Miqueas 5:2. Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Pequeña. Y leía yo otras versiones y decía la ciudad más pequeña. Y otros decían, entre las ciudades, la más insignificante. O sea, si usted era de Betlehem, era como decir, eres del pueblo más feo de tu localidad. No puedo decir aquí porque muchos van a saltar. Si digo de Parres, si digo de Chicalco, San Andrés, no, aquí van a saltar. No, del pueblo menos concurrido, menos turístico, con menos progreso, dice el Señor, de ahí, de ti saldrá el Salvador. ¿Sí, hermanos? El que será Señor de Israel. Así es que si usted es de un lugar bien feito, no se preocupe, ¿sí? Hasta allá Dios lo alcanza. Si el Señor vino de la ciudad más insignificante, de la tribu de Judá, entonces imagínense cuánto más nos ama a nosotros. Y hablando del profeta Isaías, porque Miqueas, déjenme decirles que fue discípulo de Isaías, de Isaías el profeta.
Y hablando de Isaías, él vivió entre los años 765 al 694 aproximadamente, 60 años de ministerio tuvo el profeta Isaías. Imagínense, hermanos, qué bendición. Y por medio de él, o sea, de Isaías, Dios nos da más información en otro de los preparativos del nacimiento de su amado Hijo. En el capítulo 7, versículo 14, nos da la luz en la condición en que encarnaría el Señor. Dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya dice, no solamente va a ser de Betlehem, un lugar olvidado, dirían por ahí, ¿no? Bueno, también será una virgen. Dice, y también el pasaje que ya leímos nos narra que cuanto más difícil y triste y obscura estuviera la situación de su pueblo Israel, entonces nacería el Mesías. Y dice en el capítulo que leímos, en el pasaje, voy a leer ciertas partes, ustedes ahí me van siguiendo. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dice, aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Es como un reclamo al Señor, ¿verdad? Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su exactor. Habla también de una batalla que es con revolcamiento de vestiduras en sangres. En esa condición se encontraba el pueblo de Israel cuando vino el Mesías, hermanos. Así fue. Era difícil porque ellos estaban sometidos por el Imperio Romano, ¿sí? El cual era quizá el más cruel y despiadado que ha existido con los pueblos que estaban bajo su dominio. Por eso habla que el nacimiento del Mesías prometido traería luz y alegría a sus vidas. ¿Sí, hermanos? O sea, para ellos, ellos tenían otra concepción del Mesías. Era un dirigente militar, político, pero el Señor tenía otros planes muy diferentes. Nuestros planes no son los mismos de Dios, ¿sí? Y dice el profeta que se alegrarían como en el tiempo de la siega, que es cuando la tierra da sus frutos, ¿sí? El tiempo de la siega es un tiempo muy hermoso. Y pensaba, nosotros estuvimos algunos años en Tepecoculco y ahí veíamos, hermanos, cuán difícil es. Usted quiere jitomate y va y lo compra en la verdulería que está en la esquina de su casa. Y si no hay ahí, se va a la otra, y si no, va a la otra. El cultivo del jitomate, hermanos, es bien difícil. Y en la zona de Tepecoculco, por ser zona fría y lluviosa, es mucho más, porque el jitomate es de sol. Pero ellos lo han introducido, hermanos. Y recuerdo que decían los hermanos que ellos tenían que salir todos los días muy temprano a revisar las huertas. Dice que había una plaga que se empezaba a manchar el tronquito de verde. Y si decían ellos, si en su huerta, hermano, hay una planta que se empieza a manchar y usted no va y la fumiga, en la tarde tiene todo un surco contagiado. Y si no lo fumiga, al otro día ya son 2, 3 surcos, y a los 2, 3 días pierde totalmente su cosecha. Todo eso implica gastos. Yo veía a los hermanos con sus bombas de fumigar, son unas bombas así, bueno, en ese tiempo, no sé ahora, pero en ese tiempo eran así grandotas, en medio de los aguaceros fumigando. Y en medio de los aguaceros venían cargando su equipo porque les había caído plaga. Entonces, cuando llegaba el tiempo de la siega, cuando ya los frutos estaban maduros, era alegría. Yo veía llegar a los hermanos con sus cajas con jitomates y decir, es mi primicia, aquí está mi primicia.
¿Por qué? Porque el ver los frutos ya ahí físicamente listos para ser comercializados o para ser consumidos, es una bendición. Entonces, por eso dice que se alegran como en el tiempo de la siega, cuando hay abundancia de alimentos en la tierra, y entonces hay alegría porque ya por fin el fruto de nuestro esfuerzo está aquí. Hay descanso, hermanos, hay descanso porque se trabaja mucho para traer el fruto de la tierra a las mesas o a los comercios. Entonces hay mucho descanso, hay tranquilidad, hermanos, porque por muy grande que sea la familia, siempre se alquilan peones, y cada semana el peón no sabe si usted tiene o no tiene, le tiene que pagar su semana, su sueldo. Entonces eso es tranquilidad, ya está aquí, ya no tengo que pagar nada, ¿sí? Hay seguridad. Dice, bueno, pues ahora sí. Me acuerdo, había una hermana que tenía un camión Torton muy grande, se llamaba Goliat, su camión. Lo llenaban, pero de abajo hasta arriba y de principio a fin. Enorme el camión. ¿Y cómo lo sé? Porque aparte de que pues, conocíamos a los hermanos, en ese camión íbamos de excursiones, toda la iglesia en ese tiempo. Lo llenaban ahí de sillas, de bancas y todo, y ahí íbamos todos a la excursión. Entonces conocía yo bien al Goliat, hermanos. Y entonces van y llegan a los centros de distribución, ¿sí? Y se comercializa. Entonces eso, hermanos, da seguridad económica y da seguridad de que va a haber alimento para la familia, para pagar deudas, para hasta para dar, ¿sí, hermanos? También porque hay para comer y repartir, hermanos, ¿sí? Ya la familia, si es maíz, va a haber maíz para tortillas todo el año, ¿sí? Y si es otros frutos, pues unos se venden, otros se conservan, etcétera, ¿sí? Pero hay para comer y repartir. Esto es bien importante, hermanos, y que en la iglesia muchas veces no ponemos en práctica, el repartir. ¿Qué hacían? Había una ley en Israel que cuando era el tiempo de la siega se recogieran los frutos buenos, todos los frutos buenos. Y decía, estaba prohibido que rebuscaras, que regresaras a rebuscar. ¿Por qué? Porque lo que quedaba, ¿para quién era, hermanos? Para los pobres, para todos los pobres. El mejor ejemplo es el de Ruth la Moabita, que dice que iba detrás de los segadores de Booz, ¿sí? Y él les dijo, ya no espiguen bien, o sea, nada más ahí por encimita, déjenla, porque es viuda y está manteniendo a su suegra que es viuda, ¿sí? Pero eso no era por buena gente, era una ley, ¿sí? Y nosotros le rebuscamos y no vemos por los demás, por los pobres sobre todo. Entonces, cuidado. También hay para guardar, hermanos. Hace algunos días vi un video de cómo en ciertas regiones de nuestro planeta se guardan las uvas. ¿Alguien lo ha visto? Ojalá. Hacen como unas ollitas de barro. Echan un racimito, porque no se echan grandes cantidades, echan unos racimitos y hacen otra cazuelita y las unen. No sé, hermanos, si dura semanas o meses, porque no sé ni ruso ni árabe, estaban en ruso y en árabe los videos. Pero cuando truenan las ollitas, están las uvas, hermanos, están ahí, no están echadas a perder ni maduradas. Ahí están. Pensaba yo, otra forma de preservar y guardar. ¿Alguien sabe cómo se guardaban antes del refrigerador los huevos, hermanos? Para que duraran mucho tiempo, ¿no? Bueno, este es un plus para los que vinieron a este culto. Al término del culto les voy a decir cómo se guardaban. Yo lo leí en un libro, ¿sí? Lo leí en un libro, y quien quiera, pues ahí me pregunta allá afuera, y los que están en la red, escríbanle al hermano Isaac, a mí mi abuelita, mi bisabuela me contó esto, ¿sí?
había hasta para preservar. Por ejemplo, los que cosechaban aceitunas, hermanos, hacían aceite. Se hacían las conservas de la aceituna como las comemos. Los higos se secaban, ¿sí? Los frutos se hacían conservas y se guardaban para todo el año. O sea, para todo eso. Por eso es tan importante decir, se alegran como cuando llega la siega, porque hay abundancia, ¿sí, hermanos? Y, hermanos, esto vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo no nos va a alegrar el nacimiento del Señor si con Él viene la salvación, la seguridad de la vida eterna, abundancia de vida eterna? Como oímos en la oración, falleció en la semana un siervo del Señor que nosotros conocemos. Mis hijas son amigas de sus hijos y yo me gozo de ser amiga de su esposa, de la hoy viuda. Y se preguntaban, recuerden que cuando hay funerales, ay, era bien bueno, ay, era bien fiel, ay, no sé qué. Y de verdad, hermanos, a veces mentimos, muchas veces se miente y se miente mucho. Hay funerales a los que yo he ido y dicen, está en la presencia del Señor. No es cierto. No es cierto, porque era bien infiel y era bien impío, pero se dice por condescendencia con la familia. Pero yo me conmovía mucho porque todo lo que se dijo del pastor Andrés era cierto. Hace unas semanas que vino Joel, el primo de nuestras hermanas García, nos preguntaba precisamente, porque él había sido pastor de nosotros, y nos decía, ¿qué piensan del pastor Andrés? Y le decíamos eso, estábamos Lesem y yo, y le decíamos, es un siervo intachable. Y cuando el pastor que ya se hizo, pues, para las últimas palabras, para ya despedir a la gente y ya seguir a lo que seguía, decía, ahora descansa de sus trabajos en la presencia de su Señor. Y es cierto, yo decía, es cierto. Y cuando decían era intachable, es cierto, porque así era. Ahora, él se fue en una condición un poco difícil, estaba solito. Su esposa andaba en las cosas del Señor y no lo alcanzó a despedirse. Pero no importa, no importa. ¿Saben por qué? Porque él tenía la seguridad de la salvación y está en la presencia del Señor. Si hoy a usted o a mí nos llaman, ¿está seguro que va a estar en la presencia del Señor o no? ¿En serio? En serio, pregúnteselo como Pedro 3 veces. Lo hizo el Señor con Pedro 3 veces. ¿En serio estás seguro que estarás en la presencia del Señor? ¿O solo te estás engañando? Bueno, tenemos plenitud de vida eterna. Y yo les comentaba a unos compañeros del trabajo sobre este asunto, sobre la vida y la muerte, porque me tocó, estaba yo allá y me habla Zafiri y me dice, ma, tienes que ir porque solo hoy se va a hacer los cultos fúnebres y ya no hay más. En la tarde lo van a enterrar o a cremar, todavía no sabíamos. Y mis compañeros me preguntaban, ¿y ustedes qué piensan sobre la vida? Y les decía, para nosotros la vida tiene otro significado. Porque dice en Filipenses 1:21, ¿qué dice, hermanos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le decía yo, así es que para nosotros nuestra vida es vivir para Cristo, es vivir sirviéndole y siguiéndole. ¿Y por qué es ganancia? Ponían cara de, ay, están locos. No, porque nos reunimos con Él. ¿Sí, hermanos? Entonces, si usted está pensando, ay, es que mis hijos, mis nietos, mi perro, mi gato, no está pensando con el pensamiento cristiano. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque me reúno
con mi Señor. Bueno, continuamos. Porque también cuando nació el niño Jesús, la alegría es porque cuando nació el niño Jesús trajo salvación al mundo y todo creyente en él, como decíamos, ya tiene abundancia de vida eterna. Ya no hay preocupación por el mañana, a dónde voy a ir al morir, qué va a ser de mí, porque tenemos la seguridad de la vida eterna. También le decía yo en esta semana a otra persona que como cristianos además anhelamos la vida eterna, ¿sí? Y dice, y se los voy a comprobar, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 2, porque por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nuestra alma gime y desea, Señor, ya llévame, Señor, quiero estar contigo. Si su alma no le gime y no le dice que quiere estar con el Señor, hay un problema y está en graves problemas usted, hermano. Porque entonces está atado. Donde estuviere vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará vuestro corazón. Y si su tesoro está en la tierra, pues ahí está, pero no con el Señor. Así es que debemos de cambiar nuestros pensamientos. También el escritor sagrado hace referencia al gozo que se siente cuando después de ganar una guerra hay alegría, ¿sí? Hay mucha alegría, dice, ese pueblo que los afligía, imagínense, vamos a imaginarnos, hay un pueblo vecino que los aflige, los roba, los mata, los asedia. Cuando lo han vencido, cuando fueron a la guerra contra él y lo han vencido, hay alegría, hermanos, hay alegría. Primero, la alegría que daba el ser victoriosos, ¿sí? Es decir, ya no nos van a venir a robar nuestras vacas, ya no se van a llevar a nuestros hijos de esclavos, ya no van a venir a abusar de nuestras mujeres. Una alegría. Y somos más fuertes que él, le agregamos, ¿verdad? Bueno, y súmele a esa alegría que después se repartían los despojos que traían de la guerra. Y pues imagínense, vamos a trasladarnos a esa época. Un hombre pobre que solía no tener ningún bien. Vive en la casa de la suegra o en una casita rentada o prestada, ¿sí? No tiene nada, pero llega la guerra y va y pelea. Pero como fue muy valiente y muy aguerrido y peleó y se desempeñó muy fuertemente y sobresalió en la guerra, cuando regresan, pues es condecorado con muchos bienes, ¿verdad? En el tiempo que se escribieron estas palabras a lo mejor ni siquiera había medallas, pero los bienes eran las medallas, hermanos, ¿sí? Les daban el oro que se trajo de esa tierra, de esa región, la plata, muebles hermosos y finos, telas muy hermosas y finas que no, a lo mejor él no tenía, inclusive esclavos, ¿sí? Trajimos tantos esclavos, peleó muy bien, denle 2, denle 1 o denle 5, ¿verdad? Y entonces imagínense ese hombre que no tenía nada, regresa siendo un héroe de guerra y un hombre con una posición muy diferente. Eso hace el Señor en nosotros, hermanos. No teníamos nada, no éramos nada. Y Él nos dio un estatus, un lugar muy especial. Entonces, por eso hay alegría. Y había alegría cuando se regresaba de la guerra y se repartían los despojos que traían. Por eso, la alegría del nacimiento del bendito niño de Belén se compara con la del regreso de la guerra, y porque Él vino a transformar nuestras vidas y darnos con su nacimiento toda esa alegría a nosotros que también estábamos en tinieblas y bajo el yugo de Satanás, ¿sí? Usted estaba bajo el yugo de Satanás y aunque sea de linaje otros dicen, no, es que yo, mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo, vengo de una familia, una larga lista de familia cristiana. No, tú estabas bajo el yugo de Satanás,
¿sí? O sigues estando hasta que aceptes a Cristo como tu Salvador. Entonces, hermanos, tenemos que alegrarnos. Continuamos. El dulce y anhelado cumplimiento de la promesa. Pero no paran ahí los preparativos, porque 700 años después de Miqueas y de Isaías, en los evangelios, se habla de los preparativos que hubo para su nacimiento. Otro preparativo fue a escoger y anunciarle a la Virgen, una mujer decente, buena, una judía fiel. ¿Había mujeres así con esas características en todo Israel? Sí. ¿Había más bonitas que María? Yo no sé si habrá sido bonita o no, pero ¿habría más bonitas? Sí. ¿Había mujeres de mejor posición porque ella era pobre? Sí, pero el Señor vio su corazón. El Señor dijo, es ella, ¿sí? Así como nos vio a cada uno de nosotros y no vio nada bueno en nosotros, pero dijo, yo te amo a ti y yo quiero que tú seas salvo. Bueno, no iba a nacer sin ser avisada, hermanos. Imagínense que María no hubiera sido avisada y de repente me está creciendo mi estómago y de repente estoy en labor de parto. No, el Señor es un Dios de orden y le anunció. ¿Cómo le anunció? Lo leyó el hermano hace rato. No es cierto, no lo ha leído, lo leí yo, ya me acordé. María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. El ángel Gabriel, ¿sí, hermanos? Porque fue avisada por Gabriel y desde ese momento en el cielo, a la espera del nacimiento del Mesías, los ángeles participaron activamente. Gabriel en la anunciación, ¿sí? Y ella le dijo, pero ¿cómo, Señor? Si yo no conozco varón, estoy comprometida, pero yo no me he casado, no me han juntado con mi esposo. Y ya le explica el Señor cómo iba a suceder eso, ¿sí? Los ángeles al servicio de su Señor. El ángel anunciador con los pastores. Y yo me sé ese diálogo mucho, muy bien. ¿Saben por qué? Porque a mí nunca me dieron otro papel en la Navidad más que el ángel anunciador. Entonces me lo sé, muy. Mi hermana, mi maestra del templo, la hermana Norma Isimoto, me decía, Eunice, ya llegué, ya tengo tu papel. Y yo le decía, ay, sí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué crees? El ángel anunciador, ya hasta lo hacía de burla la hermana. Y mi abuelo materno, que era inconverso, me hacía unas alotas bien grandes. Ahí nos poníamos a enchinar papel y a forrar alas con papel de China. Hermanos, los ángeles al servicio del Señor. ¿Sí? ¿Qué le dijo el ángel? No temáis, ¿por qué qué? Porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles al servicio del Señor. Además, hermanos, ellos prepararon un cántico muy especial para ese día. ¿Cuánto tiempo se habrán preparado los ángeles? A ver, ¿ustedes cómo creen? A ver, denme cifras, hermanos. 1 año, 2 años. ¿Quién sabe, verdad? No sabemos. A lo mejor desde la eternidad, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que fue más tiempo del que el coro de nuestra iglesia se prepara para la Navidad. Y no lo digo por los dirigentes del coro, lo digo por mí, ¿verdad? En San Lucas 2, del 9 al 14, nos habla que cuando el niño nació, los ángeles vinieron a la tierra y anunciaron su venida a los pastores. Y también entonaron ese canto largamente ensayado en los cielos. Para ese momento se prepararon desde la eternidad y lo hicieron con gran gozo. ¿Cómo decía ese canto, hermanos? A ver, fuerte. Gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres. Y cantaban y alababan. Yo me imagino ese momento. Todavía, ya Señor, no, todavía no. Esperen, ya van a hacer, ya están haciendo. Ahora sí van todos, así como mandamos a los niños cuando cantan ahí al frente. Van, ahora sí canten. Y lo hicieron con gozo. ¿Y por qué nosotros cantamos con tristeza? ¿Por qué nosotros cantamos con flojera, con amargura? Si los ángeles adoraron con alegría. Otro preparativo en esa dulce y anhelada espera, hermanos, fue en la naturaleza. Ahora la naturaleza al servicio de nuestro Dios. En este acontecimiento muy esperado se preparó una estrella muy particular, ¿verdad? Ya la recordamos, la estrella, que parecía moverse con voluntad propia, pero que fue preparada por nuestro Dios para el evento del nacimiento de su bendito Hijo. Una estrella muy especial. Sobre esta estrella hay muchos debates. Sobre esta estrella se habla mucho. Unos dicen que no existió, que es un cuento, y muchas cosas. Se han dado varias explicaciones sobre este asunto y ahora tenemos, fíjense, qué bendición, ahora tenemos de nuestro lado a la tecnología, ¿sí? Los astrónomos, no astrólogos, los astrónomos modernos tienen cartografía de tiempos muy antiguos, ¿sí? Han almacenado en computadoras el movimiento de los astros durante muchos años, en tiempos muy antiguos. Ellos hablan que pudo haber sido una supernova. ¿Qué es una supernova? Es una estrella que está en sus últimos momentos y hacen unas explosiones muy fuertes porque ya se está acabando su vida útil. Entonces dicen que pudo haber sido una supernova, pero dicen los científicos, no hay en el cielo rastros de que haya sucedido en ese tiempo. En otros años cercanos sí, pero en ese tiempo no. También se habla de un cometa, pero los científicos dicen, no, tampoco es un cometa, porque los cometas son cíclicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un ciclo, pasan, van, regresan, a cierto tiempo, van, regresan, pasan, van, regresan. Y en ese tiempo no hay registros de que haya sucedido. También se dice que fue una triple conjunción de Saturno, Júpiter y la Luna, que da un brillo muy especial. Y dicen que posiblemente haya sido eso. Otra teoría es que también es una estrella llamada Sirio o Sirius, que por su tamaño, que es 2 veces más grande que el Sol, emite una luz muy brillante, brilla mucho más en cierta época del año. Entonces creen que posiblemente sea eso. Sea la estrella que sea, a nosotros no nos interesa, hermanos, decir, fue tal la estrella de Belén. No nos interesa. La verdad es que fue una estrella que fue preparada para ese momento específico y particular, ¿sí? Tenía que brillar en ese tiempo, en esas circunstancias, y traer a los magos de Oriente a ese lugar, ¿sí? A donde estaba el niño. Ahora llegamos al punto en que estamos comenzando la época navideña y nuestros corazones se alegran por ella, pero es momento de preguntarse, ¿cómo vivo esa dulce y anhelada espera de la Navidad? Muchos con tristeza por los que ya no están. Pero, hermano, ¿por qué está triste? Si su ser querido murió en el Señor, está con Él. Y está mucho mejor. Entristezcase, sí, ¿no? Ahí sí. Pero nosotros ya no estamos, nuestro corazón no está en la tierra, sino en el cielo. Porque recordemos, hermanos, les decía la vez pasada, que la tierra solamente es nuestro camino, nuestro fin o nuestro lugar, nuestro propósito es el cielo.
Otros por la soledad. Están tristes porque están solos, por diferentes circunstancias. Venga a la iglesia, lo invito, venga a la iglesia. Aquí va a tener abuelos, hermanos, compañeros, a lo mejor hasta una compañera o un compañero de vida tiene aquí en la iglesia, ¿sí? Los hermanos lo van a abrigar y en especial, bueno, yo les digo a los que están en la red, venga aquí a la Rosa de Sarón, aquí va a encontrar alguien que lo va a abrigar y lo va a amar y le va a brindar su amistad. Así es que no esté solo en su casa. Otros por las carencias. Y sí es entendible, hermanos, pero recordemos que los ángeles se le presentaron a los pastores. ¿Tenían oro los pastores, hermanos? No. ¿Tenían incienso? No. Mirra, mucho menos. Ellos estaban cuidando allá el rebaño. Entonces usted puede venir con lo que tenga y si no tiene nada, venga. Por los malos recuerdos de navidades pasadas. Hay gente que dice, es que yo viví navidades bien feas y ya no quiero, me trae malos recuerdos. Pues acuérdense que somos nuevas criaturas en el Señor, las cosas viejas pasaron, deje los malos recuerdos allá, no esté atado al pasado y venga al Señor. Aquí se la va a pasar bien bonito, aquí en la Rosa de Sarón, hermanos. Otros están preocupados por los gastos, en cenas, en regalos, en estrenos. Hermano, la Navidad no es eso. Eso lo hace la mercadotecnia, que usted le tiene que regalar algo a alguien, que usted es su obligación estrenar en esa fecha. Haga como que va al trabajo, báñese, lave su ropa y véngase, no importa que no sea nueva su ropa. Por los viajes, hay gente que en esta época tiene que viajar. ¿Cómo por qué, hermanos? Pues si no son los magos de Oriente, a menos que vaya a ir a alabar al Señor allá, pero ni se acuerdan del Señor esos días, porque andan en la playa, andan en no sé qué, y ni se acuerdan. Venga al Señor, venga a las actividades. Por el poco o nulo trabajo, y es difícil, pero pónganse en las manos del Señor, pónganse en las manos del Señor, confíe en Él, y Él abrirá puertas que usted necesita. Otros que son los peores, eso sí, con indiferencia. Y son los peores porque dice la Biblia que el mal está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? Hay otro año, hermanos, vamos a montar la carpa. Que vayan los hermanos. Ahí está el hermano Cruz, ahí está el hermano Carlos, ahí está el hermano fulano, que vayan ellos. Hay que hacer tamales. Ya están las hermanas, sobre todo las hermanas ya grandes. Que vayan ellas. Yo nomás me presento, o ni me presento, como para qué. Eso es sin emoción, sin ocuparse ni preocuparse de nada y en nada. Y sus talentos, usted sabe cantar, ¿por qué no canta? Usted sabe trabajar, ¿por qué no trabaja? Usted sabe enseñar, ¿por qué no enseña? Viene la escuelita, necesita muchas manos, ¿sí? Usted sabe enseñar, enseñe. O si no sabe enseñar, tiene harta paciencia con los niños, véngase, la ponemos a cuidar niños, ¿sí, hermanos? No sea apático, no sea indiferente. Y llegamos a la pregunta de los 64,000. Y tú, amado hermano, ¿cómo vives esta dulce y anhelada espera? ¿Escuchas la palabra del Señor y te alegras? ¿Sí o no? Como los profetas de la antigüedad. Imagínense que Isaías, ¿qué pensaría? El Señor me dijo que el Mesías va así, así, así. ¡Qué alegría! Y desde Adán fueron salvos creyendo en el que había de venir. Nosotros ya vimos la promesa cumplida. Ya vino el Señor, ya nació. ¿Por qué no alegrarnos porque Él nació? Porque Él ya vino a morir por nosotros. Y fíjense, estaba yo pensando en un himno que está por ahí que dice, Él vino a morir. Dice, por mí murió, nació y murió el Salvador. Nació y murió.
Es un himno que cantamos. Y su propósito en vida, dice en el coro, fue morir. ¿Y tú no te alegras por la Navidad? Qué triste. Otra pregunta, ¿te sometes como parte de la creación y participas con alegría de esta fiesta espiritual o la ignoras? ¿O te da coraje o no la quieres ver? Cuidado, hermanos. ¿Te preparas como los seres celestiales con ansias y gozo o no? ¿No es así? ¿Tu respuesta es no? Qué pena por ti. Porque festejamos al que nos vino a dar vida eterna, al que nació para dar su vida en rescate de la tuya y de la mía. Hay un canto que dice, bueno, ya lo vimos, que volvemos a decir, Él vino a morir. Al que nos vino a abrir las puertas de la salvación, aunque no lo merecíamos. Tú ni eres el más guapo o guapa, ni el más inteligente, ni el más rico, ni el más sabio, ni el más bueno. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y sin embargo, no le das la gloria. Qué triste. Ya entendimos, hermanos, la importancia del evento de la Navidad, el gozo que debemos de sentir. Entonces, te invito a alegrarte, a contagiarte de la dulce y anhelada espera, a que juntos como una sola familia esperemos y celebremos la Navidad, aquí en la Rosa de Sarón, ¿sí? Involúcrate, ven y toma parte activa en los trabajos de esta hermosa Navidad 2024 y hablemos de ella a los demás. Y les voy a contar brevemente la última anécdota. Hace unas semanas, una señora llamada Juanita me dice, amiguita, ¿tú ya adornaste tu casa? Yo no, dice, yo no porque, pues cuando eran mis hijos chiquitos, pues por la emoción les adornaba yo la casa, pero ahora le digo a mi hijo Jos, su hijo Jos tiene más de 40 años, no, yo no voy a adornar, y si quieres adornar, adorna tú, dice, y ahí ve al Jos bajando el árbol, los adornos y poniéndolos, dice, y se enoja mucho conmigo. Yo ya no estoy para eso. ¿Y tú? Híjole, ¿para qué me pregunta? Le digo, sí, doña Juanita, ya empecé. Déjenme decirle que hace semanas empecé. No he acabado, pero ya empecé. Le digo, adorno la casa por fuera. Pongo luces. Y por dentro la sala, el comedor, la cocina, las escaleras. Y cuando me dejan, los cuartos. Pero como de repente ya no me dejan, pues el mío sí, ¿sí? ¿Y por qué? Le voy a decir por qué, doña Juanita. Porque yo no me siento merecedora de lo que hizo el Señor por mí, de venir a nacer en esa condición que Él nació y luego morir por mí. Yo no me siento merecedora de todo ese don, de toda esa gracia. Así es que por eso lo hago, no para mis hijas, no para mis visitas, no para mí, sino en gratitud y en homenaje a mi Salvador. Y se quedó la señora así y se puso a llorar. Me dice, qué hermoso, amiguita, qué hermoso, qué bueno que lo haces. Pero hay que hablarlo, hermanos, no hay que callar, ¿sí? Dígaselo usted. Mire, Polet lo sabe. Conocen a Polet, tiene 7 añitos y hace unos días le decía, hija, ¿por qué es todo esto? Porque es Navidad. No, yo ya te lo he dicho, ¿por qué es todo esto? Para Dios, exactamente, es para Dios. Así es que este hermoso árbol que compraron en este año nuestros hermanos de la directiva, no es para que ustedes se gocen, es para en gratitud al Señor, para su nacimiento, celebrar su nacimiento, ¿sí? Lo que haga, la comida, el canto, el asistir, es para el Señor, ¿sí? Compartamos con los que nos rodean la alegría del cumplimiento de las promesas tan dulces y anheladas en el pasado, pero que fueron hechas realidad en la persona de Cristo. Y por último, les voy a leer un pasaje
hermanos. Y esto es para cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos escuchan por medio de la red. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. ¿Saben qué es la dehesa, hermanos? Son pastos especiales para el pastoreo. O sea, Dios nos llevó a esos pastos. Somos, ¿qué? Pueblo de un pasto muy especial, muy importante, y ovejas de su mano. Y si hoy estás aquí, es porque amas al Señor. Siéntete pueblo de su dehesa y oveja de su mano. Y ven, póstrate, arrodíllate, canta con gozo y celebremos esta hermosa Navidad. Que el Señor les bendiga.